Bueno, estamos con la información de la decisión que se está tomando a esta hora en el contexto de la formalización de Manuel Monsalve. Finalmente se ha decidido un receso inusual, bastante más largo de lo habitual, hasta el día martes, donde se va a continuar a las 9 de la mañana. Esto en relación a la petición que hace la defensa de cautela de garantías. Hay una solicitud que han hecho sobre todo de poder tener tiempo para acceder a toda la carpeta de investigación, incluso la revisión de videos, que era lo que se estaba discutiendo hace algunos instantes atrás. Y también se ha comunicado que ya, como estaba analizándose la prisión preventiva, que es la cautelar que se estaba pidiendo por parte de la Fiscalía, es que la detención de Manuel Monsalve sigue. Se habla de una detención en tránsito y por lo mismo esta se cumpliría en una unidad policial. Es otra de las decisiones que se ha tomado por parte del juez, recogiendo este punto que se había hecho de un receso que fuera con un plazo mucho más largo de lo que habitualmente puede ocurrir, porque esto podría haber continuado mañana, incluso el lunes, pero finalmente se ha decidido dejarlo hasta el día martes 19 a las 9 de la mañana. Como sabemos, lo último que además había sido público y teníamos ya la confirmación incluso de nuestras reporteras, Estefanía Bustamante y María Paz Ortiz, era que el debate se estaba concentrando precisamente en relación a las medidas cautelares. Todo esto entonces postergado hasta el próximo martes a las 9 de la mañana y se ha cogido entonces esta posibilidad de un receso inusual. Vamos a estar sin duda nosotros también pendientes de las reacciones que puedan surgir en algunos instantes más cuando se produce la salida, tanto de los fiscales, de la abogada de la víctima, como a su vez también los abogados de la defensa de Manuel Monsalve, pero como yo también les explicaba, con ya una decisión del juez en relación a que será en una unidad policial donde cumple con esta detención en tránsito. Vamos a escuchar lo que ocurre hasta ahora. Manifestar su aquiescencia a la situación procesal en que queda, para efectos de seguridad jurídica. Perfecto. Que se escuche su voz, por favor. Si fuera Bien. una petición a su señoría, por supuesto. No, por cierto. Traslado a la defensa primero, ¿no hay problema? Somos abogados profesionales Sí. y obviamente hemos consultado todas las decisiones procesales que hacemos y eso estamos pidiendo, tener siempre acceso a él. Si no se cree que tenemos la decisión conversada con el señor Monsalve, se le puede preguntar sin ningún problema. Pero por eso doy traslado. Bien, esto primero es entre abogados. ¿Está de acuerdo en que yo le pregunte a su representado? Por supuesto. ¿No hay problema? No, ningún problema. Bien. ¿Él entiende entonces, señor? Le voy a explicar. Bueno, mejor. Señoría, quizás podríamos haber fundado en que el recurso de amparo tiene un espectro amplio de legitimidad para orar. No, pues sin duda. El problema en quedar detenido porque es una situación en que nosotros estamos pidiendo nuestra carpeta y como consecuencia secundaria, tú quedas Lo dijeron. No es eso. Bueno. Cualquiera, a su nombre. Bien. Bueno, si lo está ahí. Le explico, le consulto entonces. ¿Está consciente el señor Monsalve, imputado en esta causa, que va a quedar detenido? Bien. Sí. Es una petición que dice relación precisamente con la petición de su defensa de tener más tiempo para preparar su defensa. Sí, magistrado, estoy totalmente consciente. Ya, téngase presente. Repito, los registros de audio, de Zoom, que también es un respaldo que usamos acá en este tribunal, quedan custodiados, ¿bien? O sea, reservados, obviamente disponibles para los intervinientes absolutamente. ¿Bien? Decreto, además, esto es técnico, desmarcar el hito de confidencialidad de la causa. O sea, ya la causa judicial no es confidencial o reservada, salvo, evidentemente, los datos de, en particular, la víctima y cualquier otro dato que diga relación con su individualización. Bien, ¿alguna otra petición? Por supuesto, como se pide. ¿Parte querellante? Perdón, no, nada más. Bien, parece que llegó la comida del imputado. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces la orden de ingreso para detención. Terminada la audiencia. Muchas gracias, magistrado. Señoría.
Bueno, entonces ya tenemos la decisión y la explicación del juez en relación a acoger esta solicitud que hace, le explicábamos, la defensa en el contexto de las cautelas de garantía, que se va a postergar el juicio, la formalización hasta el día martes a las 9 de la mañana. Se ha pedido este receso precisamente a uno de los puntos que fue ampliamente discutido hoy por parte de la defensa de Manuel Monsalve, que era la solicitud de tiempo para poder acceder a toda la carpeta investigativa, la revisión incluso de video, decían, de todo el trabajo que se ha hecho. Pensemos cerca de un poquito más de un mes, 32 días desde el momento en que se establece la denuncia. Y además se ha tomado la decisión que sea en una unidad policial, en un cuartel de una unidad policial, donde continúe detenido Manuel Monsalve. Recordemos que se estaba analizando también las cautelares, la Fiscalía estaba solicitando la prisión preventiva. Eso tendrá entonces que continuar ese debate el día martes, como le explicábamos, a las 9 de la mañana. Incluso se hacían ahí algunas alusiones a la cantidad de video, de material que se podrían llegar a revisar. Cerca de 229 alcanzamos a escuchar y finalmente se llegaba a un acuerdo y también ya una definición, y se acoge este punto que estaba planteando, como nosotros explicábamos, la defensa, de pedir un tiempo adicional a lo que habitualmente correspondería, que es que, por ejemplo, ya mañana se pudiese seguir avanzando en el debate, en la discusión en relación a las medidas cautelares, en todo este proceso de formalización, pero esto va a ocurrir entonces el día martes a las 9 de la mañana, y en dicha audiencia la Fiscalía va a continuar con la exposición de todos los antecedentes en los cuales está fundada esta solicitud de la prisión preventiva, y el receso, como lo decíamos, obedece a esta solicitud que hace la defensa, y se va a mantener entonces privado de libertad a la espera de que se reanude esa audiencia el día martes a las 9 de la mañana. Y vamos a presentar precisamente esas declaraciones donde explica el juez la decisión que se ha tomado en el día de hoy. En relación entonces a ese aspecto, repito, por cautela de garantías, asegurar, ¿no es cierto?, una defensa efectiva, técnica, para el imputado, voy a hacer este receso y no continuar, por ejemplo, mañana o el lunes, que sería lo normal. Bien, no hay oposición por parte de la Fiscalía ni de la parte querellante. Bien, en consecuencia, como el debate evidentemente de las medidas cautelares, lo que está pidiendo la Fiscalía es la prisión preventiva, la parte querellante aún no solicita, obviamente no ha tenido su oportunidad. Evidentemente que la situación de privación de libertad del imputado se mantiene, pero no en una cárcel pública. Bien, por lo tanto voy a disponer en este sentido que su situación de privación de libertad, detenido en tránsito, va a ser en una unidad policial. La defensa, como estábamos explicando, está haciendo la solicitud de mayores antecedentes respecto, y ellos también hicieron varios puntos en cuanto al poco tiempo que habían tenido de revisarla. Hay que mencionar, para ser bien claros también en lo que ha pasado en las últimas horas, que el momento de la detención se libera esta carpeta investigativa. Incluso, lo hemos estado comentando durante toda esta edición de CNN Tarde, hay mucho de esos testimonios claves, incluso declaraciones de la víctima, como el taxista, que han sido difundidos por la prensa, el diario La Tercera, pero la solicitud que se hace en específico, entre otras cosas, es a los 17 videos que se expusieron durante esta audiencia y el contenido de las querellas. Todo esto, como les informábamos, finalmente se va a retomar el día martes 19 de noviembre a las 9 de la mañana, y la discusión de las cautelas de garantías. El exsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sería, durante todo ese proceso se va a seguir retomando la discusión en cuanto a la cautelar, pero mientras eso ocurre, a espera de ese día martes, va a estar detenido en una unidad policial, y hay que esperar ahí cómo se sigue en análisis. Probablemente, como ya sabemos, hay una determinación que ha
pedido la reserva en cuanto al debate incluso de esas medidas cautelares que van a estar presentes ya cuando se retome el día martes a las 9 de la mañana. Lo último que teníamos en relación a lo que pudo acceder la prensa precisamente fue que se había concentrado a eso de las 12:51, que eran pocos minutos antes de partir nosotros esta edición, el debate en cuanto a las cautelares. Y estamos ya acá en el estudio con Estefanía Bustamante para que podamos hacer un poquito una proyección, un resumen también, Estefanía, de lo que ha pasado durante esta jornada. Nos habíamos quedado, tú nos decías que ya estaba confirmada la solicitud de la Fiscalía en relación a pedir la prisión preventiva. Es de toda lógica, ¿no? Pensando además también la gravedad de los delitos de la imputación que se hace a Manuel Monsalve. Pero acá sí lo llamativo, Estefanía, es este tiempo que ha sido cogido por los jueces, que se pide por parte de la defensa, sobre todo para poder acceder como al material, a los videos, y por lo mismo se acoge y será el martes a las 9 de la mañana que se retoma toda esta formalización. Sí, a pesar de que la defensa lo había pedido para el día miércoles y tanto la Fiscalía como la parte querellante no se oponían a esa solicitud de los abogados de Manuel Monsalve para continuar el día miércoles. En un principio habíamos hablado del día lunes, incluso lo comentábamos, Vivi, que se veía venir esta idea de continuar en una jornada más esta audiencia de formalización, no así que iba a ser ya pasado el día lunes. Se pedía para el miércoles y finalmente se decreta para el día martes a las 9 de la mañana y quedan dudas respecto a dónde va a ser trasladado Manuel Monsalve. Se dijo que era una unidad policial que no va a quedar finalmente en una cárcel pública, que era lo que decía finalmente el juez Mario Cayul tras terminar esta primera jornada de audiencia de formalización contra Manuel Monsalve, pero hay que averiguar finalmente en qué lugar queda específicamente recluido durante estos días Manuel Monsalve, donde también asumimos dentro de estas próximas jornadas no solamente la defensa va a estar preparando la defensa, ¿no?, sino que además de eso también va a estar en permanente contacto dentro de lo que se pueda con su representado para poder ir avanzando y revisar esta carpeta investigativa que se hablaba del material audiovisual. Es por eso precisamente que se desarrolló esta audiencia a puertas cerradas durante prácticamente toda la jornada, a excepción de las primeras horas, ¿no?, que se realiza esta audiencia de formalización, Vivi, donde se expusieron varios antecedentes, incluso varios de ellos se conocieron en las horas previas a través de los medios de comunicación, pero finalmente el juez ha tenido bastante atención, no solamente con esta solicitud que hace la defensa de poder hacer una pausa en esta formalización, sino que también lo que habían pedido los propios abogados de Monsalve, que no se transmitiera a través del canal del Poder Judicial esta audiencia de formalización y además que se mantuviera todo bajo reserva, algo que, por ejemplo, la parte querellante dijo que se podía transmitir de todas maneras y esto obviamente con el resguardo a la víctima y, por ejemplo, también en el momento de la exposición de material audiovisual que no se mostrara a la denunciante. Resguardos que ha tomado también el tribunal, incluso también al escuchar también la solicitud que hace la defensa en este caso para continuar, Vivi, el día miércoles con esta audiencia de formalización. El día martes, Sí, Estefanía, tal vez había que, y probablemente un poco lo que explicaba el juez, que la decisión que esta prisión, es que para ser bien técnico no sería la prisión preventiva en el debate que nosotros teníamos inicialmente en relación a dónde se daría cumplimiento, porque ese proceso no ha terminado. Finalmente hay una interrupción, un receso que se retoma el día martes, entonces aquí hay una detención en tránsito. Ese es el término que el propio juez explicaba y que por lo mismo no hay una discusión si se va a una cárcel en otra región de nuestro país, porque sabíamos que había todo un debate incluso por parte de la defensa en relación a que en muchos de los lugares acá dispuestos no le entregaban ciertas garantías de seguridad y que Capitán Llaver, por ejemplo, es más bien en relación a delitos económicos. Entonces, por eso es una detención en tránsito que se cumple en una unidad policial. Y tenemos, entiendo, y nos vamos a ir precisamente a escuchar declaraciones por parte de los fiscales. Vamos a eso, a ver, ustedes nos hacen también el aviso, escuchemos. Tribunal, un receso en la audiencia que comenzó hoy en la mañana, esta va a continuar el próximo día martes. La Fiscalía procedió a formalizar la investigación en contra del imputado Manuel Monsalve y en este momento nos encontramos fundando nuestra solicitud de prisión preventiva en contra de él, atendido los delitos por los cuales fue formalizado.
Por lo tanto, el día martes continuamos a las 9 de la mañana en este mismo lugar. Fiscal, la fundamentación de la prisión preventiva, ¿a qué se debe? Aquello en materia de la audiencia, el juez fue muy expreso en indicar que la audiencia no era pública, era reservada, dada la entidad de los antecedentes que están indicando, y lo que corresponde es ventilarlo en la misma y ante él. ¿Ahora sigue pública o es privada? ¿Y a qué unidad policial va a ir a pasar la noche? La ampliación o el receso decretado dice relación con que solo el día de ayer la Fiscalía levantó el secreto de investigación que se había decretado en la causa, y es necesario entonces que tanto la parte querellante, que también lo solicitó, así como la defensa, puedan conocer los antecedentes por los cuales estamos fundando nuestra petición, que insisto, no hemos concluido, lo haremos, espero, el día martes en la jornada de la mañana. ¿Qué alega la persona de la Subsecretaría del Interior que habría amenazado a la víctima y si se está investigando a esa persona? Quien está formalizado es el imputado Manuel Monsalve, y respecto a ello me voy a referir solamente. ¿Qué va a pasar con las otras causas fiscales? La ley de inteligencia. El tribunal resolvió que el imputado debía mantenerse detenido en una unidad policial, y por lo tanto así se va a cumplir. ¿Pero qué unidad policial? ¿A dónde lo van a trasladar? Determinó que debe ser una unidad de la Policía de Investigación. ¿Dónde pasó la noche ¿Cuál ayer? unidad va a ser? ¿La brigada de homicidio, el cuartel de Borgoño? ¿Dónde va a ser? El detalle lo desconozco. ¿Por qué no se formalizan los delitos de la ley de inteligencia hoy día, fiscal? Las investigaciones siguen su curso en las diversas aristas que esta tiene, pero lo de ahora es la formalización que ya comenzó. ¿Por qué no se formaliza formalización entonces por otros delitos más adelante? Los escenarios de las investigaciones son siempre abiertos en tanto estas no se cierran. ¿Y por qué no se formalizan todos los delitos hoy, fiscal? Porque los que se encuentran a nuestro juicio acreditados al día de hoy son los que con el informe en los que hemos actuado. Fiscal, porque ya se conoció públicamente, si nos puede un poco comentar lo que dijeron en audiencia, en la parte pública, respecto a la convicción que tiene la Fiscalía sobre estos hechos, si nos puede relatar un poco sobre las imputaciones a Monsalve. Lo que hemos imputado en audiencias y los fundamentos de la misma, y la insisto, se mantiene en la audiencia dado lo que resolvió el tribunal en su oportunidad. Fiscal, ¿qué antecedentes se presentaron? Se han presentado parte de los antecedentes por los cuales hemos efectuado esta solicitud de prisión preventiva, y continuaremos el día martes, pero le insisto, no me puedo referir a los mismos. ¿Cuándo va a ser ¿Y cuándo va a ser la entrega de los antecedentes? Los antecedentes se entregan al tribunal, no se entregan a ninguna otra persona, y a los intervinientes desde luego, pero no una entrega pública es lo mismo. Con respecto a que se le imputan a Manuel Monsalve, para tener claridad Ha sido formalizado por los delitos de violación y de abuso sexual. Desde luego, nuestra convicción es que él es autor de los mismos en esta etapa inicial de la investigación. ¿Y el abuso sexual por sorpresa, qué pasó con ese eventual delito? Son los delitos que ya le he indicado, aquellos en que llegamos a la convicción de que han sido cometidos por él. Fiscal, la defensa alegaba que los videos todavía no eran entregados en sus manos. ¿Cuándo se le van a entregar los videos a la defensa? Tanto a la parte querellante como a la defensa se va a hacer entrega de aquellos videos el día lunes en la mañana, dadas las necesidades técnicas que requerimos para hacerlo. Fiscal, ¿siguen realizando diligencia en torno a estos dos delitos que se están imputando, o con lo que los antecedentes presentados hoy día es lo que tiene la Fiscalía? Continúen. Gracias. Bien, Gracias. hasta luego. Gracias. Bueno, ahí teníamos al fiscal Francisco Jacir aclarando también parte de lo que estábamos nosotros comunicando, Estefanía. Hay una solicitud que hace la defensa, recordemos, entonces pidiendo poder tener acceso a videos, sobre todo, en relación a lo que son un poco las estrategias que ellos van a probablemente utilizar en materia de defensa. Ahora, el fiscal dice y aclara que se estaba discutiendo lo que nosotros entendíamos que eran las medidas cautelares. Ellos están pidiendo la más gravosa, que es la prisión preventiva, y volvemos a insistir el punto para que no exista confusión, que el cumplimiento, al ser un detenido en tránsito en una unidad policial, obedece a aquello, porque en el fondo no se ha terminado ese debate en relación a la cautelar. Claro, se mantiene en esta medida, ¿no? Que es detenido en tránsito, no ha sido una prisión preventiva. Es bueno también que hagamos ese punto, sí, porque eso todavía está en discusión. El debate de la medida cautelar va a ser ya al final de la audiencia de formalización, que, como decíamos, va a continuar el día martes a las 9 de la mañana con la parte querellante, y luego va a continuar la defensa de Manuel Monsalve, Vivi, pero incluso así se ve también por parte del tribunal, o se trata de al menos de determinar los tiempos en que cada interviniente tiene que hacer su exposición de los argumentos para poder entregar finalmente los antecedentes que se tienen, pero eventualmente podrían incluso demorarse más del tiempo necesario o estimado por el tribunal. Puede ser más de una jornada la próxima semana, y que incluso se deje un solo día para entregar solamente la resolución
que pueda dar el juez Mario Cayul, que ya dijo también que la parte resolutiva sí va a ser transmitida. Recordemos que acá se ha hecho esta audiencia a puertas cerradas para poder resguardar la información, por cierto, resguardar también a la denunciante en este caso, pero lo que se busca finalmente es que la parte resolutiva sea conocida por la ciudadanía respecto de cuál va a ser la conclusión del tribunal y la decisión respecto de la cautelar contra Manuel Monsalve. Claro, la cautelar, y probablemente también ahí sepamos cuánto van a ser los días de la investigación, cuánto tiempo va a tomar, que es otra de las cosas que se fija, y mientras esa investigación y para el desarrollo idóneo, podríamos decir, de todo ese proceso, es que se establecen y ahí se discute la cautelar, ¿no? Pensando en el resguardo sobre todo de la víctima, en este caso de la denunciante. Probablemente, siguiendo un poco la lógica para que entendamos de lo que pasó hoy, se va a repetir que vamos a escuchar esa primera instancia que tiene que ver con los temas a debatir en relación, por ejemplo, a las solicitudes que hacía la misma defensa, y después estábamos acá cuando se decide retomar la transmisión incluso para comunicar la decisión que se tomó hace algunos minutos atrás, que es que se da un tiempo hasta el día martes, hasta las 9 de la mañana, para continuar con ese proceso. El fiscal ahí aclaraba además que estaba siendo discutido el tema de las medidas cautelares, y en ese debate que nosotros anticipábamos y que está presente, ¿no? Donde se pudiese dar ese cumplimiento si es que efectivamente se acoge la prisión preventiva que está pidiendo la Fiscalía en este caso. Sí, respecto a ese punto, Vivi, nos comentaban recién que se está viendo dónde efectivamente, en qué recinto policial hay cupo para trasladar finalmente a Manuel Monsalve. Es por eso que el juez solamente le corresponde decir dónde va a ser el traslado, o más bien qué tipo de recinto va a recibir a Manuel Monsalve, pero finalmente lo demás corresponde a Gendarmería, ver finalmente cuál es el cupo o dónde hay un cupo para que Manuel Monsalve pueda cumplir la detención en tránsito. Hay otro punto relevante también que entrega el fiscal Francisco Jacir. Le preguntaba ahí uno de los colegas presentes en ese punto de prensa respecto a la investigación por infracción a la ley de inteligencia. Recordemos que acá lo que se está haciendo es formalizar delitos sexuales, pero respecto de este segundo punto, porque hasta ahora lo que sabemos es que la Fiscalía no ha separado las causas, están dentro de una misma, por lo tanto se están solamente formalizando aquí los delitos sexuales. Eventualmente podría haber una reformalización a Manuel Monsalve por la infracción a la ley de inteligencia, algo que también está investigando la Fiscalía Centro Norte, pero específicamente sobre eso no se ha tratado esta audiencia de formalización. Eso todavía está siendo investigado por los fiscales Javier Armendáriz y también Francisco Jacir. Por lo tanto, eventualmente podríamos tener una reformalización de Manuel Monsalve, pero ahora lo que nos atañe es específicamente el tema de los delitos sexuales, donde se han dado varios detalles por parte de la Fiscalía. Hubo una larga exposición, decíamos, reservada, esto tras decisiones del tribunal, pero que por lo que sabíamos fue bastante contundente, bien extensa, y es ahí cuando se pide la prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Hasta ahora no sabemos si es que la querellante va a finalmente acogerse a la misma solicitud que hace la Fiscalía, pero entendemos que es lo más probable, ¿no? Que se pida la medida cautelar más gravosa por parte de la querellante y quien representa a la denunciante en este caso, Vivi. Exacto, y hay que mencionar que la solicitud, bueno, de las cautelares, nosotros lo hemos aprendido con este y otros casos, tiene que ver con riesgo, por ejemplo, de fuga, incluso también que pueda existir algún tipo de amenaza o amedrentamiento a las víctimas, pero también esto tiene una relación con las penas, y en el caso puntual de esta investigación y estos dos delitos, ¿no? Que además ahí aclaraban y tú nos explicabas, además, Estefanía, la investigación puntual acá tiene que ver con violación y abuso sexual. Los otros delitos de inteligencia no han sido incorporados, y es el trabajo en el cual se ha concentrado durante estos 32 días el Ministerio Público, la Fiscalía, y las penas que se arriesgan son de 15 años de presidio por estos hechos. Por lo mismo es que se ha argumentado por parte del Ministerio Público de la solicitud de la prisión preventiva, y tú nos explicabas que probablemente los abogados querellantes, en este caso la abogada que representa a la víctima, probablemente va a ir en esa misma línea, ¿no? En la prisión preventiva, dado también la gravedad de los delitos que se le están imputando a Manuel Monsalve. Queda por esperar entonces, y ahí vamos a ver también dónde se va a dar cumplimiento a esta detención en tránsito. Recordemos que ayer fue trasladada a un recinto que es esta unidad especial
especializada en delitos sexuales de la Policía de Investigaciones, pero que no contaba con un calabozo, no contaba con un recinto para poder dar cumplimiento, pero sí a pocos metros estaba la unidad especializada en los temas de homicidio, donde podían darse las posibilidades de que se cumpliera con la detención que continúa y que se extiende, como entendemos, es este término de detención en tránsito hasta el día martes, para que ahí se continúe todo este análisis en relación ya a la formalización misma y la medida cautelar con que él quedaría. Sí, importante va a ser escuchar a los abogados de Manuel Monsalve. Escuchábamos en la mañana a María Inés Horvitz, que transmitía algo que habíamos escuchado también en los primeros minutos de esta audiencia de formalización, que tenía que ver específicamente con la molestia de la defensa de Manuel Monsalve por haber dicho o haber manifestado la colaboración de su representado, haber tenido estos encuentros previos con la Fiscalía, entrevistas, decía, por ejemplo, uno de los abogados de Manuel Monsalve, para poder conversar finalmente con el fiscal Javier Armendáriz respecto de los pasos a seguir. Se hablaba incluso de esta formalización que era inminente y que podía darse a fines de noviembre, y sin embargo ocurre de esta manera. Es por eso que finalmente estaba esta molestia del equipo de abogados, no solamente porque ocurre, dicen, sin previo aviso, pese a que el abogado de Manuel Monsalve, uno de sus abogados, el abogado Lino Dizzi, estaba en el domicilio de Manuel Monsalve el día de ayer cuando es detenido, pero está este punto, finalmente escuchar cuáles son las apreciaciones posteriores a esta primera jornada de formalización por parte de sus abogados, porque incluso también se pusieron reparos a la orden de detención, al acceso a la carpeta investigativa. Ahí habían varias críticas al manejo que ha tenido la Fiscalía en esta investigación, por cierto, también desde la defensa, que está con esta estrategia, ¿no?, de, por un lado, insistir en la colaboración de Manuel Monsalve y, por otro, en la inocencia del exsubsecretario. Sí, estoy revisando aquí la cronología que hay de lo ocurrido en el día de hoy. A las 9 de la mañana parte esta audiencia, parte de todo este proceso de formalización, y a las 9:30 la abogada María Inés Horvitz ya le reclama a la Fiscalía Centro Norte que se incumplió un acuerdo privado de dar aviso con anterioridad sobre la detención, y los reclamos fueron rechazados por el fiscal Armendáriz. Lo que han dicho y insistieron varias veces todos los abogados de la defensa es que existía un ánimo de colaboración, de prestar declaraciones, al momento de ya confirmarse la formalización, que estuviera y se hiciera presente, y ese es uno de los argumentos que principalmente concentró esos primeros minutos, pero después otra alegación constante por parte de la defensa es que no han podido acceder a videos, incluso a declaraciones que son parte de la carpeta investigativa. Y ese punto, podríamos decir, ha tenido hoy una decisión por parte del juez, que es decir, que esto finalmente se va a retomar el próximo día martes. Y en ese intertanto, me imagino que también el debate va a estar, Estefanía, porque se ha sumado algo que no conocíamos en todo este caso, que tiene que ver con las declaraciones de los testigos, con la declaración también de la víctima, que de alguna forma muestra algunos de los argumentos que se habían conocido hasta ahora en el proceso de, por ejemplo, que no había ningún recuerdo por parte de Manuel Monsalve de lo que había pasado. Hay dos testimonios, tanto del taxista como de algunos funcionarios del hotel, que dan cuenta de una situación distinta. Sobre todo ellos se concentran en que la que estaba en un estado muy mal, producto, bueno, ahí también tendrá que analizarse, del alcohol, o si es que hay otro uso de elementos, es precisamente la víctima. Sí, hay varios elementos bien relevantes en estos testimonios que se conocen horas previas a la formalización de Manuel Monsalve, el día en que se libera también la carpeta investigativa. Hay varios puntos que tienen una importante consideración en la indagatoria, porque, por ejemplo, en el relato de la denunciante hay varias cosas. En primer lugar, se habla de que, y esto sin también entrar en mayores detalles, ¿no?, respecto del testimonio que entrega la denunciante ese 14 de octubre, cuando dos detectives la llevan a entrevistarse con el fiscal de delitos sexuales de la Fiscalía Centro Norte, pero uno de los puntos cruciales de esta versión de los hechos es que ella insiste en que no hubo consentimiento de su parte para lo que ocurrió en esos días, y además hay otro punto importante por los dos hechos que comunican
implica en la formalización la Fiscalía durante esta mañana. Uno tiene que ver con lo que ocurre en la noche, ¿no? Cuando se dan estos hechos en el restaurante Ajiseco y también en el Hotel Panamericano, pero bien importante también lo que ocurre al día siguiente, porque ahí también se investiga abuso sexual por parte de la Fiscalía Centro Norte y también por otro lado esta versión del taxista que era clave para el Ministerio Público para poder relatar este traslado que finalmente hace Manuel Monsalve con la denunciante. Sí, ahí tú también separas lo que ocurre en esos días, que uno es la denuncia por violación y lo otro que es al día siguiente. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque probablemente se pudo avanzar, entendemos, Estefanía, en todo lo que fue el debate de la medida cautelar, pero también esto no anticipa que pueda todo zanjarse el próximo día martes, ¿no? Porque son varios los aspectos que van a estar presentes y ahí vamos a conocer cuáles son las estrategias, por ejemplo, ahora ya por parte de la defensa, porque el argumento de la falta de tiempo para poder responder a lo que está en la carpeta investigativa ya no estaría, porque finalmente se acoge esa solicitud por parte de ellos y hay que mencionar que en el caso de los abogados de la defensa están más bien por una cautelar muy distinta, ¿no? Que es el arresto domiciliario. Bueno, ahí también incluso quedó como resonando esta frase que utiliza la abogada de decir, al igual que Katy Barriga, pero sin duda que lo más probable, y todo indica, sobre todo por la imputación de los delitos, es que sea la prisión preventiva, la medida cautelar que probablemente se acoja el día martes. Sí, es altamente probable que se adopte esa medida cautelar, la más gravosa que está en el Código Penal, pero también hay un punto importante, porque tanto la alegación respecto a pedir más acceso a la carpeta o incluso también decir que la orden de detención es injustificada, suele pasar que lo alegue la defensa en distintas audiencias que hemos visto también, incluso, por ejemplo, cuando pedían que hoy día fuese el control de detención y separarlo de la formalización, dejarlo para otra jornada, es algo que, por ejemplo, ocurrió en el caso del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sin ir más lejos, y por dar un ejemplo, estas cosas ocurren, pero finalmente lo que se ve en esta audiencia es que el tribunal está tratando de acoger ambas partes, poder finalmente llegar a un tipo de acuerdo como el que se logra de continuar el día martes a las 9 de la mañana, y ahí probablemente, Vivi, en este momento donde la parte querellante y la Fiscalía no ponen ningún tipo de resistencia, ¿no?, a la solicitud que hace la defensa para, en principio, ir el día miércoles, es probablemente porque el Ministerio Público está muy seguro también de los antecedentes que maneja en la carpeta. No hay ningún apuro de llevar adelante esta investigación, más allá, por cierto, de llegar a justicia para finalmente lo que decida el tribunal para una de las partes, en este caso la denunciante, y también con la medida cautelar que pueda decretar contra Manuel Monsalve, pero es muy probable que el Ministerio Público cuente con los antecedentes necesarios para poder demostrar la tesis de que hubo violación y también abuso sexual, y es por eso que probablemente también es que se ha dado también de esta manera, ¿no?, esta formalización durante esta jornada con una larga exposición del Ministerio Público, y donde también te decía Vivi, es probablemente que incluso un solo día escuchemos a la defensa, al equipo de los abogados de Manuel Monsalve, que incluso, como son 3 abogados, acá está la abogada María Inés Horvitz, el abogado Lino Dizzi, también el abogado Cristian Arias, es probable que se repartan también la exposición de los argumentos. Eso también se lo tienen que comunicar al tribunal cuando comienzan. Ellos pueden decir también qué parte va a alegar cada uno, y es probable también, considerando que ellos piden más tiempo para revisar la carpeta, que pidan también un tiempo considerable para hacer la exposición de sus argumentos, a lo cual también es probable que la parte querellante así también lo pida. Así que el día martes se retoma, pero incluso podría seguir más de una jornada, considerando, insisto, el tiempo también que se pide son varios días que la defensa y también la parte querellante van a poder revisar la investigación que ya por más de 30 días ha llevado adelante la Fiscalía. Hay un aspecto que tú mencionas que está en el debate, incluso ayer algunos parlamentarios que cuestionaban el tiempo, y una de las preguntas que siempre rondó a partir que estalla este caso, Estefanía, es cuándo se iba a detener a Manuel Monsalve, o cuándo se iba a poner una fecha a la formalización. Son
investigación es compleja, hay que decirlo. Más allá de la connotación pública en esta situación en puntual, al hablar de un ex subsecretario del Interior, pero en la cual la jugada, o podríamos decir el trabajo de la Fiscalía, debe ser acreditar con pruebas, con contundencia, lo que ha sido todo un proceso de investigación, las declaraciones que han tomado, todo el material, todos esos videos. Pensemos que incluso se habla de una recuperación en algunos casos de algunos videos de cámaras por esta solicitud que se habría hecho utilizando y con el testimonio de los propios policías de investigaciones diciendo que habían sido engañados respecto a la revisión de esas cámaras, para poder sustentar de alguna forma con contundencia lo que ha dicho y ha insistido, y recién escuchábamos a Francisco Jacir, incluso el fiscal, que ellos creen en la responsabilidad de Manuel Monsalve en la denuncia que se está presentando por parte de la víctima. Entonces, estos 32 días que pasaron, uno entiende que son parte de todas las diligencias que realizaron los fiscales y que muchas de esas diligencias fueron bastante tempranas, ¿no? Como tomar ciertas declaraciones, pero sobre todo en esa revisión, e incluso se detallaba la búsqueda, por ejemplo, del taxista y de lo clave que fue su testimonio en algunos antecedentes que ahora, bueno, ya son públicos, ¿no? Pero la búsqueda de él para poder ahí dar cuenta de qué era efectivamente lo que podría haber ocurrido en ese trayecto, y sobre todo a qué pasaba y en qué condiciones estaban tanto la víctima como Manuel Monsalve. Sí, acá hay algo relevante también que tiene que ver específicamente con las diligencias que ha llevado adelante la Fiscalía y también el punto de la flagrancia, que ahí también eso estaba en discusión, incluso se comparó en algún momento con el caso de Jorge Valdivia, pero eran situaciones distintas a pesar de que era el mismo delito, y es por eso que la Fiscalía se estaba tomando su tiempo para poder formalizar a Manuel Monsalve. Era algo que se había conversado, que podía ocurrir, lo decíamos que era inminente, pero había una serie de diligencias que se estaban realizando por parte del Ministerio Público, de declaraciones incluso que, por ejemplo, alcanzaron en este caso al presidente de la República, Gabriel Boric, que declaró en calidad de testigo. Ahí incluso eso repercutió en el mundo político porque habían quienes pedían que declarara en calidad de imputado. Hay un parlamentario incluso en calidad de querellante en este caso que pedía que la ministra del Interior declarara nuevamente y en calidad de imputada. Sabemos también ahí, ya más en términos políticos en este debate, que se ha pedido varias veces la renuncia del equipo completo de Interior y más aún de la ministra Carolina Toá. Hay varias declaraciones y versiones de los hechos que escuchó el Ministerio Público en este caso, y por ejemplo también ahí nuevamente en el tema de los testimonios que conocimos en las últimas horas, el del taxista, tú lo mencionabas, Vivi, también se buscaba este relato clave de saber cómo fue este traslado, que en primera instancia se hablaba incluso entre los rumores que hubo en algún momento de algún tipo de forcejeo entre Manuel Monsalve y la denunciante, que según la versión del taxista eso no fue así. También habla un poco del recorrido, que primero iban al domicilio de la víctima, llegan hasta el lugar y después se van finalmente hasta el Hotel Panamericano. Se entrega varios detalles también ahí de cuál era la dinámica. Hay algo clave también en el relato de quién conducía ese taxi. Dice específicamente que lo que ocurría o lo que él podía percibir era que Manuel Monsalve estaba en una situación mucho mejor o estaba más estable también a lo que estaba la denunciante tras salir del restaurante. Claro, que son los testimonios entregados tanto por el taxista como también por funcionarios del hotel. Vamos a revisar las palabras que explican un poco la decisión que se ha tomado en el día de hoy y la opinión de la Fiscalía de Francisco Jacir en relación a la decisión de postergar esto hasta el día jueves. Hasta el día martes, quiero decir. Las investigaciones siguen su curso en las diversas aristas que esta tiene, pero lo de ahora es la formalización que ya comenzó. ¿Podría haber una reformalización entonces por otros delitos más adelante? Los escenarios de las investigaciones son siempre abiertos en tanto estas no se cierran. ¿Y por qué no se formalizan todos los delitos hoy, fiscal? Porque los que se encuentran a nuestro juicio acreditados al día de hoy son los que con el informe en los que hemos actuado. Bueno, ahí estábamos revisando la declaración del fiscal Francisco Jacir. Se refiere a la audiencia de formalización que se va a retomar entonces, lo decíamos, el día martes, y explicaba que habían pedido y que estaba en discusión la prisión preventiva por parte del Ministerio Público, añadiendo que va a ser en una unidad policial donde el ex subsecretario va a cumplir con esta detención en tránsito y que será en recintos de la Policía de Investigaciones. Así que
que eso es lo último que finalmente ocurrió hace algunos instantes atrás, cuando se retoma también esta transmisión del Poder Judicial en su sitio web, dando a conocer que acogen entonces esta petición que se había hecho por parte de la defensa de tener más tiempo para que se pueda acceder a algunos elementos que son parte de la carpeta investigativa y sobre todo hay una solicitud a los testimonios, a los videos y vamos a nosotros estar también bien atentos a algunas de las cosas que van a probablemente suceder. Estamos a la espera, por ejemplo, de las palabras que puedan entregar parte de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Teníamos recién a los fiscales al Ministerio Público también haciendo su punto a la decisión tomada por el juez de acoger entonces este tiempo para que se pueda ya retomar el día martes a las 9 de la mañana la formalización que continuaría, que se decide entonces este receso. Estamos en distintos puntos, lo estamos viendo ahí también, estamos tanto en el Centro de Justicia como además en algunos de los lugares donde se podría dar cumplimiento a esta detención en tránsito de Manuel Monsalve a la espera de lo que va a ocurrir el día martes, cuando ya se continúe con ese proceso de